todavía hoy en día hay psicólogos y hay terapeutas en donde estimulan la evitación del pensamiento, donde el consejo es no pienses, y la realidad es no sirve. No sirve, la persona no puede dejar de pensar en algo que le da miedo. Si yo pienso que me voy a morir y alguien me dice no pienses en morirte, pues no puedo. Lo que tengo que trabajar es cómo puedo afrontar esas ideas que tengo sobre la muerte, cómo puedo exponerme. Obviamente no nos podemos morir para exponernos, ¿no? Hay situaciones que sí puedo imaginariamente empezar a jugar un poco con los miedos. Y esta técnica de exposición está basada, obviamente, en el aspecto fisiológico de las emociones, que tiene mucho que ver con que todas las emociones no son permanentes, ¿sí? Son momentáneas. Y así como la ansiedad baja, así como la ansiedad sube. Y así como sube, vuelve a bajar, y vuelve a subir, y vuelve a bajar. Si yo permito que la ansiedad esté en mí, en algún momento va a bajar, no por evitación, sino porque en sí el proceso fisiológico baja, porque hay una descarga de adrenalina, la adrenalina se termina y me empiezo a sentir mejor. Lo mismo pasa con el llanto, tú quieres llorar y llorar y llorar, hay un momento que vas a dejar de llorar, no importa cuántas ganas tengas de llorar, puedes llorar, frenar, volver a llorar después, pero no puedes llorar sin parar. Cuando yo aprendo que la ansiedad se pasa exponiéndome a ella y que no tengo que evitarla, empiezo a aprender que la ansiedad baja. Es que es un aprendizaje que tal vez yo no lo sabía, porque a veces la creencia es hasta dónde va a llegar, qué es lo que me va a generar, ¿sí? Empiezo a darme cuenta que yo puedo hacer que baje y empiezo a dejar de tenerle miedo porque empiezan a cambiar mis creencias acerca de la peligrosidad de la ansiedad. Así que la exposición progresiva, que es lo más importante, paulatina, gradual, con compasión, siempre, ¿no? De forma delicada, no como que ir y afrontar. Siempre me acuerdo de una paciente que tenía fobia a las cucarachas, ¿no? Y una fobia puede ser sumamente limitante, ¿sí? Y ella no salía de su casa sola, no abría una ventana, tenía pesadillas por la noche, o sea, literal estaba constantemente pensando en las cucarachas. ¿Tú crees que si yo le digo a la paciente, ay, pero ¿por qué piensas eso? Si la cucaracha no va a hacerte daño. Y yo le digo que la cucaracha no es mala. ¿Tú crees que va a resolver la fobia? No, porque es un cuadro irracional. Entonces lo que tengo que también trabajar es con su reacción fisiológica de temor, no solamente con sus creencias y pensamientos, porque en ese caso nadie piensa que la cucaracha es peligrosa. Entonces, ¿cómo resuelve la fobia? Con exposiciones paulatinas, con exposiciones graduales, tolerando poquito a poquito la ansiedad. Y entonces primero empezamos con, no sé, escribiendo cucaracha, 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 después viendo imágenes de cucarachas, después viendo videos de cucarachas, hasta que trajimos al consultorio cucarachas, hasta que sacamos las cucarachas y empezamos a jugar con las cucarachas. Y como que no es que las tenía que agarrar, ¿no? A veces no llegamos a ese punto, ¿no? En donde hay que agarrar una cucaracha, pero nadie la agarra y no sería natural, ¿no? Pero sí donde pueda haber una cucaracha y pueda matarla, ¿sí? Y donde ella sienta que tiene una regulación emocional y fisiológica. ¿Y el resultado cuál es? Empezó a salir sola a la calle, empezó a abrir las ventanas, me empezó a contar, uy, apareció una cucaracha, la pude matar, no necesité, no particularmente como que, wow, qué linda cucaracha, ¿no? No es ese nuestro objetivo. Pero sí que la cucaracha dejó de limitar su vida desde esa perspectiva. ¿Todo por qué? Porque hicimos exposición. Y así como hacemos exposición con las cosas, con las situaciones, con las fobias, hacemos exposición también a nuestros pensamientos, a nuestros síntomas. O sea, en cualquier cuadro de ansiedad y en cualquier tratamiento de ansiedad, y esto lo quiero súper aclarar, si no hay una planificación de exposiciones, el tratamiento no es del todo efectivo. Hoy en día está sumamente constatado en base a mucha y muchísima evidencia que la terapia cognitiva conductual es la terapia de elección, en donde se trabaja revertir patrones de pensamiento actuales. No necesitamos irnos al pasado, esto es muy importante, no necesitas analizar la vida de tus padres, de cómo fue tu infancia, ¿no? Si tú lo quieres hacer, pues bienvenido sea, pero como que no es necesario y no es el tratamiento de elección. Y tiene que haber la parte conductual, de exposición progresiva. Si no hay eso, no estamos. Porque claro, ahora yo lo entiendo. Ajá, lo entiendo, pero por las dudas,
no quiero pensar en esto. Por las dudas me alejo de esta situación. Por las dudas me distraigo cada vez que tengo un síntoma de ansiedad, porque a ver si me pasa algo. Pues si tú haces evitaciones es porque le tienes miedo y todavía, aunque conscientemente y en tu cerebro racional te des cuenta que está mal lo que estás pensando, ¿no? Estás defendiendo pensamientos irracionales con tus conductas. Así que no es algo de un día para el otro, pero sí se hacen exposiciones graduales a distintos tipos de temores, inclusive al error, cómo ir equivocándome progresivamente, a propósito, o cómo hablar en público, o cómo exponerme a mis síntomas físicos, o la agorafobia, cómo ir saliendo progresivamente y afrontando dosis de ansiedad, cómo entrenarme. Para mí el tratamiento de ansiedad tiene que ver con un entrenamiento progresivo. Qué bueno. De verdad, Jacqueline, me encanta escuchar esto porque lo he vivido en mi propia experiencia y para mí, desde luego, no ha habido nada que haya funcionado más. O sea, al final, hasta que no te expones, sigue estando ahí. Da igual lo que intentes racionalizar, lo que intentes pensar, pero sigues evitando esos miedos.